Luis Felipe de Orleans gobernó Francia durante 18 años. Para 1848, la burguesía francesa deseaba mayores cambios. Como el rey y su primer ministro no aceptaron estos cambios, entonces el pueblo de Francia se subleva y lo destrona. Y se funda en Francia la Segunda República Francesa, cuyo presidente va a ser un sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón Bonaparte, quien él luego disolvió la Segunda República Francesa y se hace proclamar emperador de Francia. Bien, por otro lado, tenemos las revoluciones industriales. O sea, paralelamente a estos acontecimientos políticos que he mencionado, ya sea la Revolución Francesa de 1789 o la Revolución de 1830 o la Revolución del 48, paralelamente se está desarrollando la industria a nivel técnico, que va a operar cambios políticos, sociales, ideológicos y tecnológicos, por lo tanto. Las revoluciones industriales, ¿qué significa eso? El desarrollo de la industria. Aparece la industria, aparecen las fábricas, aparecen las máquinas. Estas máquinas reemplazan a la mano de obra humana. Entonces, cuando hablamos de la revolución industrial o de las revoluciones industriales, podemos nosotros distinguir dos fases, dos periodos. Otros le llaman dos revoluciones, en todo caso le llaman. La primera fase, la primera revolución industrial, tiene por centro Inglaterra. Ahí se va a desarrollar la primera revolución industrial en Inglaterra. Repito, va a ser el primer país industrial. Por esa razón que recuerden que Napoleón Bonaparte eh, intentó evitar todo contacto comercial con Inglaterra en el decreto de Berlín. Porque Inglaterra es un país industrial, Inglaterra necesitaba, por lo tanto, materia prima y mercados para sus industrias. Ahora, ¿qué energía se usó en la primera revolución industrial? Principalmente el carbón o vapor. ¿Okay? Que son los inventos de esta época, que se usaron principalmente para la industria textil. Pero también dan los primeros pininos los barcos a vapor, la locomotora, que es la aplicación del vapor en el transporte. En la segunda fase de la revolución industrial aparecen nuevos países industriales. Si en la primera fase Inglaterra era un país, era el único país industrial que había, no tenía competencia. En la segunda fase a Inglaterra le aparece competencia. Entonces, además de Inglaterra, tenemos a Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, que todos estos países van a competir entre ellos y con la misma Inglaterra para monopolizar los mercados mundiales. Entonces, Alemania va a querer vender sus industrias en tal lugar, Inglaterra no va a querer porque no quiere competencia, esta vez Inglaterra, yo siempre he vendido aquí, esta es mi colonia. Entonces, ¿por qué Alemania quiere vender aquí? Igual Japón, Francia, todo el mundo van a competir. Por eso que una de las consecuencias de las revoluciones industriales va a ser la aparición del imperialismo. Si el imperialismo es el dominio de una potencia sobre un país menor. Y esta rivalidad imperialista fue lo que provocó, una de las causas de las guerras mundiales. ¿Qué energía se usó durante la primera revolución industrial? El vapor. En la segunda se usó el petróleo, la electricidad. Entonces los inventos funcionaban con petróleo o electricidad. ¿No? Esa es la energía. Ahora, ¿para qué industrias? La industria automotriz. Se aparecen los automóviles, los aviones. ¿Para qué? Ahora, ¿qué otra industria aparece? La industria química. No se desarrolla la industria química.
insecticidas, pesticidas, abonos sintéticos, la medicina, productos médicos, inyecciones, vacunas, pastillas, la industria química. Y naturalmente la industria eléctrica, pues se usa la electricidad. La bombillo, foco eléctrico, el teléfono, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, las consecuencias de las revoluciones industriales, tenemos el desarrollo del capitalismo industrial, el imperialismo. Aparece una nueva clase social, la clase obrero-proletaria. Profe, ¿cómo que aparece una nueva clase social? ¿Por qué aparece esta nueva clase social? ¿Okay? ¿Por qué aparece esta nueva clase social? Bueno, le dije que aparecen las fábricas con la revolución industrial, ¿no es cierto? Con la revolución industrial aparecen las fábricas. Entonces, ¿cómo se llama la gente que trabaja en las fábricas? No son artesanos, no son campesinos, no son sacerdotes, no son nobles. ¿Qué son? Es la clase obrera o proletaria. Esta clase va a tener sus propios problemas, muy diferentes a los problemas de la burguesía, porque ahora los burgueses son los explotadores, los dueños de las fábricas. En cambio, los explotados, puedo llamarlo así, por explicar de una manera simple, ¿quiénes son? Son los obreros o clase proletaria, que es lo mismo. Entonces aparecen nuevos conflictos. La burguesía capitalista se enfrenta a quién? A los obreros o proletarios. Entonces aparecen, ahora, si las ideas, las escuelas liberales, fisiocráticas que hemos visto hace unos momentos, defendían los intereses de la burguesía, en cambio aparecen las ideas socialistas, comunistas, que pretenden defender los intereses de la clase obrera, explotada, ¿no es cierto?, por la industrialización. Los inventos de estas revoluciones industriales no son sino un ejemplo del desarrollo de la ciencia, de las comunicaciones, de la tecnología. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No hay ninguna pregunta? Ok, Cintia. Le dije, una de las consecuencias de la revolución industrial fue la aparición de las ideas socialistas, ¿no? Entonces aparecen dos tipos de socialismo, el utópico y el científico comunismo. Los socialistas utópicos que plantean, ¿no? Creación, por ejemplo, de cooperativas, para solucionar el problema obrero, plantean la creación de cooperativas, ¿no? O falansterios o falanges, talleres nacionales, ¿ok? Son soluciones parciales, soluciones pacíficas frente al problema de la clase obrera. En cambio, los socialistas científicos o comunistas, como Marx y Engels, ellos plantearon cosas más radicales. Dice, para evitar la explotación, entonces, ¿qué debe desaparecer? Debe desaparecer el capitalismo, debe desaparecer la propiedad privada. No debe haber plusvalía. Profe, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía, por ejemplo, es el, el trabajo no remunerado a los obreros. Es decir, si el obrero produce 20,
el obrero no recibe como salario 20. El obrero recibe como salario 4, nada más. Profe, y el resto, los 16 que faltan, ¿en manos de quién quedan? Del capitalista, del burgués, no del obrero. Entonces, si el obrero produce 20, repito, si el obrero produce 20, al obrero no recibe como sueldo esos 20, recibe solamente 4. Entonces, los 16 restantes quedan en manos del capitalista, del burgués. Y por eso el burgués se enriquece con el trabajo no remunerado al obrero. Así forma su capital. Ese trabajo no remunerado, esos 16, repito, vendría a ser la plusvalía. Por eso que Marx y Engels decía de que la plusvalía debe ser eliminada. Que también plantean Marx y Engels, que los medios de producción, es decir, las fábricas, minas, industrias, tierra, bancos, todo debe pasar a manos del Estado. El Estado debe controlar todo, porque no hay propiedad privada, pues. Todo está en manos del Estado. ¿Y quién gobierna el Estado? El proletariado, la llamada dictadura del proletariado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bien. Hablemos pues de la Primera Guerra Mundial, o como se llamó en aquel entonces, la Gran Guerra. Las causas para el estallido de la Primera Guerra Mundial fueron concretamente la rivalidad imperialista entre las potencias europeas, los problemas limítrofes en Europa. Dentro de este problema limítrofe podemos señalar el afán revanchista de Francia. Años atrás, Francia había sido derrotada por Prusia, la futura Alemania, en la llamada guerra franco-prusiana, ¿no? Prusia le quita a Francia dos regiones, que son las provincias de Alsacia y Lorena. Entonces Prusia le quita a Francia, entonces Prusia cambió de nombre y Prusia funda el Imperio Alemán. Entonces ahora es Alemania, pues, porque ya pues logró conquistar varios territorios y formó el Imperio Alemán. Entonces Francia quedó pues molesta. Francia que buscaba la revancha frente a Alemania, recuperar Alsacia y Lorena. Pero por otro lado, Alemania, recuerden ustedes, fue centro de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial. Entonces Alemania que buscaba, ¿no? Que desarrolló la industria alemana. Entonces Alemania que buscaba, buscaba colonias donde obtener materia prima, también buscaba mercados para vender sus productos industriales, cosa que Inglaterra, que era el país que dominaba, controlaba el comercio mundial, Inglaterra no va a aceptar que un país recién formado como Alemania le quite ese primer puesto. Entonces viene la rivalidad económica entre Alemania e Inglaterra, sumado esto al el deseo revanchista de Francia. Pero para toda guerra siempre se busca un pretexto. Y ese pretexto fue el asesinato de Francisco Fernando, el heredero del trono austrohúngaro. En la península de los Balcanes, el país de Serbia quería unir a todos los pueblos de los Balcanes, croatas, eslovenos, bosnios, herzegovinos, macedonios, en fin, formar la Gran Serbia o Yugoslavia como se llamó después. Pero, lamentablemente para los planes de Serbia, Austria-Hungría se anexa la región de Bosnia-Herzegovina. Entonces, los serbios, picones, molestos, fomentaron en Bosnia-Herzegovina
una serie de grupos terroristas secretos como la Mano Negra. Cuando Francisco Fernando, el heredero del trono de Austria-Hungría, hace una visita protocolar, una visita diplomática, va a Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, fue asesinado por este grupo terrorista La Mano Negra. Como consecuencia de este asesinato, estoy resumiendo, hay más detalles, pero como consecuencia, Austria-Hungría le envió un ultimátum a Serbia. Serbia no aceptó algunos puntos del ultimátum. Entonces Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. ¿Qué país intervino defendiendo a Serbia? Rusia. Rusia apoyaba a Serbia, y entonces Rusia, ¿qué hizo? Declaró la guerra a Austria-Hungría. Austria-Hungría estaba unida a Alemania, eran países aliados. Entonces Alemania, defendiendo a Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Rusia era aliado de Francia. Entonces Francia declara la guerra a Alemania. Poco después de Inglaterra. Entonces Alemania planeó, entonces voy a pelear contra Francia, pero voy a invadir a Francia mejor por la frontera con Bélgica. Como Bélgica es un país neutral, hemos dicho, recuerden, entonces por ahí es más fácil invadir Bélgica y por Bélgica entrar a Francia. Pero si hay una frontera franco-alemana, ¿por qué me metió por allí? No, porque ahí Francia pues estaba preparada. Francia sabía de que por ahí podía venir el ataque alemán. Entonces Alemania pues no iba a perder tiempo, porque Alemania tenía que pelear contra Rusia también. Entonces Alemania, que decide, va a ir Bélgica, y por Bélgica llegar rápidamente a Francia. Pero cuando Alemania invade Bélgica, Inglaterra interviene. Entonces, la Primera Guerra Mundial se divide en tres momentos, tres etapas. La primera etapa se le va a conocer como la Guerra de los Movimientos. ¿Por qué Guerra de los Movimientos? Como lo indica su nombre, hubieron movimientos de tropas. Tanto Alemania invade, digamos, se enfrenta a Francia en la frontera occidental, pero también Alemania se enfrenta a Rusia en su frontera oriental. En el frente occidental, Alemania invade Bélgica, donde interviene Inglaterra, también invade Francia, pero Alemania fracasa en la batalla del Marne. Ahí fue derrotada Alemania. ¿Qué pasaba mientras tanto en el otro lado, no? Como Alemania, al invadir Rusia, los rusos estaban pues enfrentándose fuertemente a los alemanes. Entonces Alemania estaba a punto de perder en el frente oriental. Entonces Alemania tuvo que, la mitad de sus tropas que peleaban contra Francia tuvieron que ser enviadas al frente ruso. Por esa razón que Alemania fracasa en el frente occidental, porque lo debilitó para enviar refuerzos a Rusia, contra Rusia. Y su frente oriental, por lo tanto, Alemania fue reforzado. Como contra los rusos, Alemania se reforzó. Alemania derrota a Rusia en las batallas de Tannenberg de los lagos masurianos. Entonces, la primera etapa de la guerra podemos señalar que fue un empate. Alemania fracasa en el frente occidental, pero triunfa en el frente oriental. En la segunda etapa de la guerra no hubo avances de tropas. Tú peleabas desde tu posición. Por eso que se van a construir trincheras. Algunas batallas memorables fueron la batalla del Verdún, la batalla del Somme. Lo repito, ¿no? No hubo avance de tropas. Por supuesto, hay que los frentes se mantuvieron casi intactos. Por su parte, Inglaterra realizó el bloqueo naval. Entonces, Inglaterra, como era dueño de los mejores barcos, bloqueó los puertos alemanes. Alemania, frente a ello, decretó la guerra submarina. Entonces, cualquier barco que vean cerca en alta mar, Alemania lo iba a hundir. O sea, barco de guerra, barco neutral, de país beligerante, barcos de pasajeros, ¿cuál lo iba a hundir? Hubo un combate en la cual se enfrentaron por única vez la Marina de Inglaterra y la Marina de Alemania. Me estoy refiriendo al combate de Jutlandia. Que podíamos asegurar de que Inglaterra perdió ese combate.
Sin embargo, Inglaterra mantuvo el dominio naval. Quiero decir, Alemania hundió más barcos ingleses, pero Alemania ya no quiso seguir peleando. ¿Por qué? Porque venían más barcos ingleses a seguir peleando. Si Alemania hundía un barco, le venían 3 barcos de repuesto. Entonces Alemania ganó, pero después vio que se acercaba toda la marina inglesa a seguir peleando. Entonces Alemania que decide retirarse. Entonces este combate la ganó Inglaterra, pero no le sirvió de nada. Perdón, este combate la ganó Alemania, pero no le sirvió de nada. Porque Inglaterra mantuvo el dominio naval. Para el año de 1917 ocurrieron 2 hechos que cambiaron el curso de la Primera Guerra Mundial. Estalla en Rusia la revolución, debido al fracaso de Rusia en la Primera Guerra Mundial, estalla la revolución e ingresa a Estados Unidos en la guerra. Busca un pretexto. Se contó un telegrama Zimmerman, en la cual Alemania pretendía enviar armas a México para que México le haga la guerra a Estados Unidos. Así Estados Unidos quede en América entretenido peleando contra México y no envíe tropas a Europa a pelear contra Alemania. Entonces ese famoso telegrama Zimmerman, Estados Unidos lo descubre. Estados Unidos declara la guerra a Alemania. Entonces, ojo, estos 2 acontecimientos van a cambiar el curso de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Revolución Rusa y el ingreso norteamericano. Entonces Rusia se retira de la guerra, firma el Tratado de Brest-Litov, se retira de Rusia de la guerra. Entonces las tropas alemanas que peleaban contra los rusos se trasladaron al frente occidental. Pero el frente occidental fue reforzado con el ingreso de Estados Unidos. Alemania va a ser derrotada esta vez. Y luego se firma la paz o Tratado de Versalles. Alemania, como dice, es obligada a pagar todas las reparaciones, perdió territorios y colonias, devolvió a Francia Alsacia-Lorena, se crea la Sociedad o Liga de Naciones, Alemania fue desmilitarizada. Este Tratado de Versalles es considerado por los propios alemanes como una imposición, ¿no? Porque, ojo, el Tratado de Versalles, chicos, Alemania no participó de la redacción del Tratado de Versalles. Es decir, Alemania solamente se le obligó a firmar, pero no hubo un acuerdo. Solamente los países ganadores fueron los que firmaron el tratado redactaron el Tratado de Versalles. Una vez que lo redactaron, lo firmaron y le entregaron a Alemania. Acá está el tratado, lo leen y lo firman. Entonces Alemania protestó, porque caramba, nosotros no hemos participado de la redacción del tratado, porque en todo tratado se supone que hay una conversación entre ganadores y perdedores. Llegan a un acuerdo, pues se llama tratado, se llama. Pero acá no hay un tratado, acá fue una imposición. Solo me han obligado a firmar. Bien, esta va a ser una de las causas, chicos, de la formación del nazismo en Alemania. En la Revolución Rusa, por otro lado, en la Revolución Rusa, notamos 2 periodos bien definidos. El periodo menchevique y el periodo bolchevique. Cuando fue destronado el zar Nicolás II, el gobierno recae poco después, algunos meses después, en Alejandro Kerensky del partido menchevique. Este gobierno fracasó porque Alejandro Kerensky quería seguir peleando en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cosa que los rusos estaban hartos de la Primera Guerra Mundial. Eso que fracasó. Los bolcheviques al mando de Lenin toman el poder, da un golpe de estado a los mencheviques. Y ellos hacen efectivo, por lo tanto, el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Se establece la dictadura del proletariado, se forma un gobierno comunista, Rusia cambió de nombre y se puso Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1922. Cuando muere Lenin, después de un enfrentamiento con Trotsky, asume el gobierno José Stalin. Viene la época de la dictadura estalinista, el estalinismo.
Para activar la economía soviética, Stalin aplica los llamados planes quinquenales. Es economía planificada por el Estado cada 5 años. También en esta época, en Italia, mientras esto ocurría en la Unión Soviética, en Italia surge la figura de Benito Mussolini. Funda el Partido Fascista, porque Italia fue un país ganador de la Primera Guerra Mundial, pero a pesar de haber ganado la Primera Guerra Mundial, a Italia no le dieron todo lo que pedía. Por esa razón de que Italia quedó molesta, insatisfecha con el Tratado de Versalles. Y eso va a ser bien utilizado por los fascistas. Mussolini funda el Partido Fascista, gobierno autoritario, un gobierno violento, gobierno dictador. Y Benito Mussolini, con su gente, con las llamadas camisas negras, su partido fascista, realizó la marcha sobre Roma. Con esta marcha sobre Roma, todos los fascistas vestidos de camisa negra llegaron a Roma para evitar derramamiento de sangre, le entregó a Benito Mussolini todo el poder. Así nace el fascismo, el gobierno fascista de Benito Mussolini. Mussolini llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica, firma el Tratado o Concordato de San Juan de Letrán, en el cual se reconocía al Vaticano como Estado de la Iglesia. Y luego, en busca de su espacio vital, o sea, el expansionismo, Italia invade países como Etiopía y como Albania. En Alemania, Adolfo Hitler, admirador de Benito Mussolini, se une al partido nazi. Pero con el partido nazi, un partido insignificante en esa época. Había poca gente en esa época. Hitler pronto logró escalar posiciones dentro del partido nazi. Él admiraba a Benito Mussolini, que realizó la famosa marcha sobre Roma. Entonces Hitler intentó hacer lo mismo. Intentó dar un golpe de Estado en la ciudad de Múnich, el famoso Putsch de Múnich. Digo intentó porque fracasó. Fue llevado a la cárcel donde Hitler escribió su libro llamado Mi lucha. Un poco de tiempo, Hitler fue liberado, reorganizó el partido y para 1932, ante el avance de las ideas socialistas, comunistas en Alemania, Hitler, con el presidente de Alemania que ganó las elecciones, Pablo Hindenburg, antiguo héroe alemán de la Primera Guerra Mundial, formaron un gobierno de coalición. Hitler fue nombrado canciller. De esa manera, se juntaron otros dos partidos políticos, el presidente con el nazismo, para evitar el avance del comunismo. Cuando muere Hindenburg, Hitler asumió todo el gobierno de Alemania. Y lo primero que hizo Hitler fue desconocer el Tratado de Versalles. Todo lo que el Tratado de Versalles prohibía a Alemania, Hitler lo desconoció. Es decir, Alemania se remilitarizó. Por ejemplo, Alemania restableció el servicio militar obligatorio. Por ejemplo. Todas estas cosas, entonces Hitler lo hizo. Hitler era austriaco, entonces el Tratado de Versalles prohibía de que Alemania y Austria se unieran en un futuro. Hitler anexó a Austria. Parte de Checoslovaquia también fue anexada. Hubo un acercamiento con la Italia fascista, firmaron el Pacto de Acero con Italia. Los judíos fueron perseguidos. Entonces, estamos en los pasos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Cuando una enfermedad se cura mal, siempre se desarrolla, va a haber una segunda parte, va a haber una secuela, una recaída. Esto va a ser la Segunda Guerra Mundial, pues. ¿Por qué digo se cura mal? Recuerden ustedes que el Tratado de Versalles fue considerado por los alemanes como una imposición. Entonces, por esa razón aparece el nazismo, el fascismo. Y esto fue lo que provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El desarrollo del nazismo, el avance de estas ideas. Acá estamos observando nosotros, en la Segunda Guerra Mundial,
dos momentos. Primero, la ofensiva alemana y luego la ofensiva japonesa. Y el tercer momento, lo vamos a ver en un rato, es la contraofensiva aliada. Acá, en la ofensiva alemana, todo lo que Alemania atacó, invadió. Alemania invade Polonia en complicidad con los soviéticos. Alemania y los soviéticos habían firmado el pacto de no agresión ellos. Entonces, Alemania y los soviéticos eran países enemigos. Pero a pesar de ser enemigos, firmaron un pacto de no agresión. A Alemania no le convenía pelear como lo hizo en la Primera Guerra Mundial en dos frentes. Entonces Alemania pues llegó a un acuerdo con los soviéticos para no pelear momentáneamente con los soviéticos y concentrar todo su poder alemán en Europa Occidental. Y ese acuerdo se materializa con la creación de Polonia, con la creación o con la... Ese acuerdo se materializa con la invasión alemana a Polonia en complicidad con los soviéticos. O sea, la mitad de Polonia era para Alemania, la mitad de Polonia era para los soviéticos. Entonces Alemania tenía, digamos, el campo libre para invadir Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia. Esta vez Francia se rinde. O sea, gran parte de Francia fue ocupada por los alemanes. Una parte de Francia se funda una república de la llamada República de Vichy, que es el gobierno de los franceses traidores. O sea, los traidores de Francia, los que apoyaban a los alemanes, fundaron en Francia la República de Vichy. Pero desde Inglaterra, desde Londres, se forma otro gobierno francés, la llamada Francia Libre de Charles de Gaulle. Invadida Francia, el siguiente paso de Alemania era atacar Inglaterra. Viene el ataque aéreo a Inglaterra. Acá Hitler encontró su primer fracaso porque los ingleses respondieron a los ataques de los alemanes. Va a ser este momento que Hitler decide romper el pacto de no agresión que le unía a la Unión Soviética, rompe Hitler el pacto de no agresión e invade la Unión Soviética. Este hecho conocido como la Operación Barbarroja, donde Alemania fracasó rotundamente. Luego Alemania invade el norte de África para por el norte de África llegar a Egipto. Egipto, colonia de Inglaterra. En Egipto existía el canal de Suez, por donde Inglaterra se comunicaba con sus colonias, con ese canal, sobre todo la India, que era la colonia más importante. Entonces, el objetivo de Hitler era apoderarse del canal de Suez en Egipto y cortar toda comunicación entre Inglaterra con sus colonias, cosa que fracasó Alemania, no lo logró. Por su parte, Japón, vean ustedes, el Océano Pacífico, en el Asia, Japón invadió Singapur, Indochina, Hong Kong, atacó Pearl Harbor en Hawái, lo que va a provocar la intervención norteamericana. Hasta ahí un resumen de la ofensiva de Alemania y de Japón. Ahora vamos a ver cómo respondieron los aliados frente a las ofensivas, frente a los ataques de Alemania y de Japón. En el Pacífico, Estados Unidos empieza a derrotar a los japoneses en los combates del Mar del Coral, de Midway y de Guadalcanal. En el norte de África, Alemania es vencida por los ingleses en la batalla del Alamein. Entonces Alemania fue derrotada en Egipto, no logró tomar el canal de Suez, Alemania. Entonces Alemania que decide retirarse. En la Unión Soviética, Alemania fue derrotada por los soviéticos en la batalla de Stalingrado. Fue derrotada ahí, Alemania se rinde. Alemania se rinde. Entonces los soviéticos que inician la contraofensiva. Entonces los soviéticos peleaban contra Alemania en el frente oriental. ¿Qué faltaba? Pelear en abrir el frente occidental, como en la Primera Guerra Mundial, que Alemania peleó en dos frentes. Los soviéticos estaban ganando a Alemania en el frente oriental. Entonces es necesario abrir el frente occidental. Por esa razón se reúnen los tres grandes, Stalin de la Unión Soviética, Churchill de Inglaterra
y Roosevelt de Estados Unidos. En la conferencia de Teherán, los tres grandes acuerdan desembarcar tropas en Francia. Y este desembarco se materializa con el desembarco aliado en Normandía, el famoso día D, 6 de junio de 44. Entonces ahí se desembarcan tropas, armamento en Francia. Entonces vean ustedes, se peleaba en dos frentes, los rusos, los soviéticos por el frente oriental y ahora los norteamericanos, ingleses, invadían también el frente occidental. Por otro lado, Estados Unidos se apoderaba de Italia. Mussolini intentó escapar, pero fue apresado por guerrilleros italianos antifascistas y ellos lo mataron. Alemania fue invadida por ambos frentes, occidental y oriental. Entonces, sobre todo los soviéticos fueron los primeros en llegar a Berlín. Entonces, Hitler, antes de caer en manos de los soviéticos, sus enemigos, Hitler, ¿qué hace? Se suicida. Poco después, Alemania se rinde. País que, diríamos, faltaba rendirse era Japón. Japón poco a poco fue siendo expulsado de los territorios que había conquistado al inicio de la guerra. Por ejemplo, fue expulsado de las Filipinas y luego Estados Unidos invadió Japón. Las islas japonesas fueron invadidas por los norteamericanos. En cierto modo, digo en cierto modo, porque hay mucha controversia con respecto a las bombas atómicas, ¿no? Para apresurar el fin de la guerra que se lanzan las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Poco después, Japón se rinde. Entre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es el inicio de la Guerra Fría. O sea, la rivalidad entre el mundo capitalista dirigido por Estados Unidos frente al mundo comunista dirigido por la Unión Soviética. Alemania fue dividida por la Guerra Fría. Originalmente Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación, o sea, los 4 países que ganaron Alemania, es decir, la Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Entonces iban a ocupar momentáneamente, tenían que buscar a los nazis, tenían que hacer una serie de cosas. Luego iban a permitir que estas tropas se iban a retirar. Iban a dejar que Alemania se gobierne sola, vigilada, ¿no? Sin embargo, como los soviéticos no quisieron abandonar su parte, entonces las 3 zonas ocupadas por los ingleses, norteamericanos y franceses se fusionan. Y así se funda la República Federal Alemana, capital Bonn, la que vemos ahí de verde, que sigue el lineamiento, el modelo político y económico de los Estados Unidos. Los soviéticos, su zona de influencia, crearon la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, que de democrática no tenía nada, solamente el nombre. Se crea la ONU, que reemplazó la Liga de Naciones, ¿okay? Y otras consecuencias como los millones de muertos, la ciencia avanza para mal, digo para mal por el mal empleo que se hizo de la energía atómica o las bombas. Como le dije, la Guerra Fría, por otro lado, fue una época de amenaza de guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, la Guerra Fría. ¿Por qué el nombre de fría? Porque ellos consideraron la guerra caliente fue la Segunda Guerra Mundial, un enfrentamiento directo. En cambio, la Guerra Fría, no. ¿Por qué va a pasar? Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se enfriaron, a tal punto que generó una gran rivalidad entre ellos. Se llama la Guerra Fría. En todos los acontecimientos que vamos a ver durante la Guerra Fría, vemos que Estados Unidos apoya a un bando y la Unión Soviética apoya al otro bando. En esta Guerra Fría, el mundo se divide en 2 bloques. El bloque capitalista, o en todo caso Europa, estamos viendo todo lo que ven ustedes de color así celeste, azul, son los países capitalistas aliados de Estados Unidos. Lo que vemos de rojo son los países aliados de la Unión Soviética. A los países capitalistas, Estados Unidos les presta dinero para que se reconstruyan después de la Segunda Guerra Mundial con el llamado Plan Marshall. Y los países capitalistas se ven agrupados militarmente en torno a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Los comunistas no se quedan atrás. El equivalente a Plan Marshall,
pero en el bloque comunista es el Plan Molotov. El equivalente a la OTAN, pero en el bloque comunista es el Pacto de Varsovia. Entre los hechos de la Guerra Fría vemos la Revolución China, porque se ven dos bandos, los comunistas contra los nacionalistas. Los comunistas apoyados por los soviéticos, los nacionalistas por Estados Unidos. ¿Quién triunfó aquí? Los comunistas de Mao Zedong. Y se funda la República Popular China, República Comunista. En Corea, la guerra de Corea se enfrenta a Corea del Norte contra Corea del Sur. Corea del Norte, apoyos comunistas de la Unión Soviética y de China, la China comunista, la China popular. Corea del Sur, apoyado por Estados Unidos. La guerra de Corea se inicia cuando las tropas norcoreanas invaden el sur. Ante esto interviene Estados Unidos, que logra expulsar a los norcoreanos que habían invadido el sur. Estados Unidos llega hasta la frontera con China Popular y quería atacar también China Popular. Es ahí cuando viene la amenaza soviética. Entonces los norteamericanos se retiran de la frontera china, se retiran de Corea del Norte y regresan a Corea del Sur. Se firma la tregua o armisticio de Panmunjom, en el cual la división entre ambas Coreas sigue siendo la misma hasta hoy. En la Revolución Cubana, Fidel Castro saca del poder al dictador Fulgencio Batista. Este último tenía apoyo norteamericano. Fidel Castro vence a Fulgencio Batista. Estados Unidos ofrece ayuda a Fidel Castro, pero Fidel Castro se negó. Y sí aceptó ayuda de la Unión Soviética. En la guerra de Vietnam se enfrenta Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. Vietnam del Norte comunista, el Vietnam del Sur es apoyado por Estados Unidos. Esta guerra termina con el triunfo de la gente del norte. Estados Unidos se retira. Luego Vietnam se reunifica bajo un sistema comunista. En Alemania, como producto de la Guerra Fría, se construye el muro de Berlín. Entonces, dentro de Berlín, una parte de Berlín era el Berlín comunista, el Berlín oriental, otro el Berlín capitalista, el Berlín occidental. Entonces se construyó el muro de Berlín, por esa razón. Como Cuba se inclinó al bloque comunista, los soviéticos instalaron misiles, colocaron misiles en Cuba que apuntaban a los Estados Unidos. Esta es la famosa crisis de los misiles soviéticos que duró 13 días, que el mundo estuvo a punto de vivir la Tercera Guerra Mundial. Felizmente se desactivaron estos misiles. Para el año de 1985, cuando asume el gobierno Mikhail Gorbachev, ¿okay? Pues el último gobernante de los soviéticos, él quiso modernizar el comunismo. Sin embargo, las medidas que él realizó generaron el fin de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría. Estas medidas que Mikhail Gorbachev realizó, por la perestroika, se refieren a los cambios económicos, y las glasnost son los cambios o reformas políticas. Todas estas medidas que provocaron que al haber democracia, las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética se liberaron. Entonces se desintegró la Unión Soviética. Los países comunistas también se desintegraron. Alemania, que estaba dividida por el bloque, por la Guerra Fría, Alemania se, digamos, reunificó, se tumba el muro de Berlín y por lo tanto llega a su fin la Guerra Fría. Uno de los hechos que no tiene cuándo acabar, ¿okay?, es el conflicto árabe-israelí. Los judíos, los israelíes, ocuparon inicialmente la región de Palestina, zona árabe. Pero poco a poco vamos a ver, están viendo todas las guerras que sostuvieron el Estado de Israel, los judíos, ¿okay?, se fueron expandiendo, crearon el Estado de Israel en zona árabe. A los árabes los votaron de allí, a los palestinos, los arrinconaron a la franja de Gaza y Cisjordania, y Israel se anexó todo ese territorio. Y vean ustedes actualmente cómo ha quedado Palestina reducida.
¿Por qué? Porque Israel, el Estado judío de Israel, se expandió. En la guerra del Golfo Pérsico, la guerra va a ser varios motivos, principalmente el petróleo. Como observarán, el Golfo Pérsico, están observando ahí, una región rica en hidrocarburos, petróleo, gases. Entonces, cualquier conflicto que ocurra en la región, los intereses de las grandes compañías capitalistas extranjeras de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, se van a ver amenazados. En la guerra del Golfo Pérsico destaca, por ejemplo, la guerra de Saddam Hussein, ¿okay? Que se había quedado endeudado. Pocos años atrás, Saddam Hussein se había enfrentado a Irán. Estados Unidos apoyó en esa primera guerra a Saddam Hussein, pero Saddam Hussein no pudo vencer a Irán y quedó muy endeudado. Entonces, para pagar esas deudas, ¿qué hizo Saddam Hussein? Invadió Kuwait. Es aquí cuando Estados Unidos interviene, pues, cuando ahora contra Saddam Hussein. Y fue derrotado, Saddam Hussein fue derrotado Irak con la famosa operación Tormenta en el Desierto. Se le impone una serie de castigos, digamos, a Irak. Luego del atentado de las Torres Gemelas, se acusó a Saddam Hussein de estar estando apoyando a los terroristas. Esto origina otra guerra, la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, que terminó con el derrocamiento de Saddam Hussein, quien después fue ejecutado. A ver, chicos, vamos a dar las claves de la separata, ¿ok? La ¿Damos las D. claves? Ah, ya vamos a ver. ¿Cómo se conoce la estructura política, económica y social anterior al estallido de la Revolución Francesa? Antiguo régimen. Antiguo régimen. Muy bien, el antiguo régimen. La siguiente pregunta. ¿Cuál de los siete monarcas es considerado un representante del despotismo ilustrado? Federico Federico II. II de Prusia. Federico II de Prusia. Recuerden ustedes, Prusia es la futura Alemania, ¿no es cierto? Recuerden eso. Señala los acontecimientos vinculados a la Revolución Francesa. 1 y 2. La sublevación de la Vendée y la batalla de Valmy. Muy bien, unidos. Respuesta, la D. Ah, estás, ya. El denominado terror blanco en la Revolución Francesa ocurrió después de, La ejecución de Robespierre. exacto, la A. La batalla de Austerlitz, 1805, es conocida por el triunfo de las tropas francesas sobre los imperios rusos y austriacos. Además, ser la batalla modelo de Bonaparte. En el decreto de Berlín, Napoleón ordenó a Europa no comercializar con Gran Bretaña. Gran Bretaña. En 1848 estalló una tercera revolución francesa, por la cual Se fundó la Segunda República. se fundó la Segunda República. Muy bien, se fundó, dice la O. ¿Cuál fue una potencia industrial de Europa durante la Segunda Revolución Industrial? Alemania. Alemania. El imperialismo es el dominio de una potencia sobre un país menor para aprovechar sus recursos y obtener mercados para sus productos. Este fenómeno fue una de las consecuencias de las revoluciones industriales. La 10. Marx escribió un libro titulado El Capital. El Capital. ¿Qué energía se usó principalmente durante la primera revolución industrial?
¿Qué energía? El vapor. ¿Qué países se enfrentaron principalmente en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial? Francia y Alemania. Francia y Alemania. Muy bien. Las continuas derrotas rusas en la Primera Guerra Mundial provocaron Revolución en Rusia. una revolución en Rusia. Muy bien, la C. ¿Cómo se llamó el acontecimiento que le permitió llegar al poder a Benito Mussolini en 1922? La marcha sobre Roma. La marcha sobre Roma. Muy bien. El 22 de agosto de 1939, falta de la fecha, la Unión Soviética Comunista y la Alemania nazi firmaron El pacto Ribbentrop. el pacto Ribbentrop-Molotov o pacto de no agresión, ¿no? De no agresión, por el cual se repartía en Polonia. La 16, ¿no? La 16, sí. La 16. Durante la Segunda Guerra Mundial se formó en el exilio, durante la Segunda Guerra Mundial se formó desde el exilio en Inglaterra un gobierno francés que se caracterizó por la C, su lucha contra el invasor alemán. Churchill de Inglaterra, Stalin de la Unión Soviética y Roosevelt de Estados Unidos se reunieron por primera vez en 1943 en Yalta para organizar ¿qué cosa? Un desembarco de tropas en Francia, el famoso día D. Los países comunistas de Europa Oriental, luego de la Segunda Guerra Mundial, se beneficiaron económicamente a través de el Plan Molotov. ¿Quién fue derrocado tras la Revolución China de 1949? Chiang Kai-shek. Y por último, la 20. La perestroika y la glasnost buscaban una reestructuración política y económica del Estado soviético. Estas medidas fueron aplicadas por Mikhail Gorbachev. Muy bien, chicos. Nuestra clase ha concluido. Les deseo todos los éxitos y triunfos. Que logren sus objetivos trazados. Gracias, profesor. Ya de nada, éxito para todos. Gracias, profe. Dios le bendiga. Gracias, profesor. Ya de nada, chicos, éxitos. Cuídense mucho, por favor. Éxitos, estudien, esfuércense. Espero verlos en la universidad. Éxitos.